Muchas gracias, Jaime Humberto. Como siempre, un gran anfitrión, y saludamos ahora al superintendente financiero de Colombia, César Ferrari, quien también nos acompaña en esta apertura del Congreso Asobolsa BBC. Él nos hablará sobre la visión del mercado de capitales desde el regulador de nuestro mercado accionario. Superintendente, bienvenido. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta reunión de la asociación que se reúne alrededor de los mercados de capitales. Quiero hacerles esta presentación y quiero empezar yendo al grano. Quiero, a ver si entiendo esta cosa cómo funciona. Ya, no funciona. Ahora sí. Permítame empezar un poco caracterizando la situación de los mercados colombianos, los mercados financieros, y quisiera empezar con los mercados de crédito. Lamentablemente, los mercados de crédito colombianos son reducidos si los comparamos con los países asiáticos, por ejemplo. Y lo pueden ver en cifras. Según estas cifras que son del Banco Mundial, Colombia en el año 2021, el crédito interno que otorgaba al sector privado representaba 51.8% del PIB. Si uno mira a los países asiáticos o a Estados Unidos, China 178%, Corea 171%, Japón 196%, Estados Unidos 216%. Oiga, ¿qué han hecho ellos que no hemos podido hacer nosotros, que los ha llevado a una situación envidiable desde el punto de vista de los mercados de crédito? Pero ese no es el único. Nuestros mercados de seguros también son reducidos. Colombia representa el gasto en seguros como porcentaje del PIB 3%. Si uno mira a los países desarrollados, 11%, 10% en Dinamarca, en fin, somos aproximadamente una tercera parte de los mercados de seguros desarrollados. Y tal vez esto es lo que más les importa a ustedes, mercados de capitales. Lamentablemente, los mercados de capitales colombianos son muy pequeños. Cuando miramos las acciones trazadas en bolsa para el año 2020, que es la última cifra que recojo del Banco Mundial, la cantidad representa 3.7% del PIB. Si los comparamos con los mercados asiáticos nuevamente, nos encontramos con unas diferencias abismales, 318% en el caso coreano. En el caso chino, 214%, y se supone que China es un país comunista todavía. No lo creo, pero en fin, las cifras son abismales. Algo no hemos hecho bien y algo tenemos que hacer. Porque no podemos seguir con unos mercados de capitales que transan en acciones 3.7% del PIB. En particular, quiero referirme a los mercados de valores. Hay 18 sociedades comisionistas de bolsa de valores, 10 hacen parte de un conglomerado financiero, 2 son consolidados, 6 mantienen estructura de capital individual. La verdad es que la bolsa de valores tiene una infraestructura insuficiente en la posnegociación. En más de 2 años no se han emitido acciones. 420.000 personas tienen acciones en bolsa, corresponde a 1.1% de los adultos de Colombia, versus 61% en Estados Unidos. Algo tenemos que hacer. Las utilidades han sido razonables. Los resultados según la fecha corte de millones de pesos son las que aquí les menciono. El 88.9% acumula resultados positivos, mientras el 11.1% registra resultados negativos. Y estos son los ingresos que registramos en la superintendencia, que realmente nos da una idea de lo que está pasando en los mercados. Las principales cuentas en activos tienen 46.8% de inversiones y derivados, 31.8% en inversiones, operaciones de mercado monetario y 8 puntos en cuentas por cobrar. Y en el pasivo, 82% de instrumentos financieros a costo amortizado, 7% en cuentas por pagar y 5.2% para un patrimonio de 34% en reservas, 31% en capital social y 22% en superávit.
Y los retornos, el ROA y el ROE 9.8% a diferentes años, 21, 20 y 23. No son malos rendimientos, tampoco son esplendorosos. Y cuando miramos los mercados por tipo de valores, los de renta variable, que son los que he mencionado anteriormente, es claro que son poco profundos. Y de los renta fija, el 97% está concentrados en TES, o sea, en bonos del gobierno. Derivados es muy incipiente aún. Y hay una baja utilización de los mecanismos de comercio electrónico, más bien incluso declinantes, como pueden verlos ahí. La conclusión es obvia y es penosa también. Algo tenemos que hacer. Los mercados financieros son poco profundos e insuficientes, son también ineficientes. Esto es una cita del Banco de la República, no lo digo yo, lo dice el banco. Hay una insuficiente competencia en los mercados de crédito. El índice de Panzer y Ross, que es un índice que calcula el banco para el mercado total, se encuentra alrededor de 0,45 desde el 2017, lo que indica una estructura de competencia imperfecta. ¿Cuál es el resultado de la falta de competencia? Mercados poco profundos, precios elevados y mercados no inclusivos. Y nuevamente las cifras no me dejan mentir. Si mencionamos los precios, son altas tasas de interés que se traducen en costos elevados para las empresas y esta es la principal dificultad. Si comparamos nuevamente las tasas, resulta que son el doble o el triple de las tasas internacionales. Así es muy difícil competir a las empresas, que son los que pagan los costos financieros. No es que a mí no me gusten las tasas altas. Bueno, no me gustan, pero a las empresas tampoco les gusta, porque ellos tienen que pagar costos financieros elevados y si se unen a otros tipos de costos, su nivel de competencia en los mercados resulta muy insuficiente. Por eso resulta que tenemos un déficit en la balanza comercial, en la balanza de pagos, aproximadamente el 6% del PIB, que es uno de los más elevados de América. Los mercados también son poco inclusivos. Si miramos microcréditos, por ejemplo, representan 2.6% del total de créditos otorgados en la economía, cuando el 92% de las empresas registradas son pequeñas empresas. Y si consideramos los informales, el 50% de la población trabaja por su cuenta, se autoemplea. 10% está desempleado y 40% tiene una ocupación en la cual representa o recibe un salario digno y paga las cuestiones relativas a la seguridad social. Y la pregunta es, ¿por qué los mercados financieros colombianos son tan poco desarrollados? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos para tratar de superar la posición en la cual estamos. Yo tengo esta teoría. Lo que pasa es que en Colombia hay mucho consumo en relación al PIB. Y eso se traduce en poco ahorro. La diferencia entre el ingreso y el consumo es el ahorro. Si tienes mucho consumo, tienes poco ahorro. Pero además tenemos un problema adicional, porque muchos no tienen un buen nivel de consumo y pocos tienen mucho consumo. Y eso refleja en realidad la concentración del ingreso que existe en Colombia. Ocupamos lamentablemente el 15º peor puesto en la distribución de ingresos en el mundo, sobre 174 países, según cifras del Banco Mundial. Pero la consecuencia de poco ahorro es poca inversión. Si estás ahorrando 8% del PIB, la mayor parte de los recursos se van a mantener en las máquinas ya existentes. Entonces, el desarrollo de nuevas máquinas, las inversiones nuevas acaban siendo muy reducidas. Eso implica poca expansión de capital. Y esa poca expansión de capital se traduce en poco crecimiento. Y luego, como tenemos un alto consumo, otra vez volvemos al mismo. Y es un círculo vicioso que viene dándose desde hace muchos años. Y las cifras son claras. Estas son cifras nuevamente del Banco Mundial. ¿Por qué uso las cifras del Banco Mundial? Porque me permite compararme con otros países. Porque el Banco Mundial considera la información de todos los países, las homogeniza y nos la presenta de una manera fácil y amigable. Colombia tenía, según estas cifras, en el año 22, 88% del PIB dedicado al consumo. Si uno mira
Corea, por ejemplo, 64%, China, 54%. Claro, tienen tal nivel de consumo tan reducido que les permite tener un ahorro muy grande. Y si tienen ahorro muy grande, pues tienen posibilidad de hacer inversiones muy grandes y eso les permite hacer expansiones de capitales grandes que le dan unas posibilidades de crecimiento enormes. Por eso hemos visto que durante décadas, no un año, décadas, han venido creciendo a tasas de 9-10% por año, mientras nosotros, en el mejor de los casos, a 3 o 4%. Si uno mira la estructura del gasto en relación al PIB, más cercana en el 2023, 91.3% del gasto de consumo final, que es coincidente con las cifras que le mencionaba para el año anterior provenientes del Banco Mundial. Y si el consumo es alto, lo vuelvo a repetir, el ahorro es pequeño. Y si el ahorro es pequeño, la inversión doméstica es también baja. Lo que nos permite tener esos niveles que aquí se presentan, resulta que la inversión extranjera acaba siendo indispensable. Mientras Colombia no logre aumentar su tasa de ahorro para lograr una mejor tasa de inversión, no podemos dejar de recibir la inversión extranjera. Es crucial. Y en el futuro, cuando elevemos nuestras tasas de ahorro e inversión, seguiremos necesitando las tasas extranjeras, las inversiones extranjeras, porque nos traen tecnología, nos traen conocimiento, nos traen nuevos mercados. Y eso es importante tenerlo presente. En realidad tenemos una ineficiencia en los mercados financieros y las realidades macroeconómicas, ¿en qué se traducen? Pues en poco desarrollo económico. Tenemos una realidad macroeconómica clara, tenemos niveles de ahorro muy reducidos y niveles de inversión muy reducidos. Y tenemos unos mercados financieros que no son adecuados, que son muy reducidos. ¿Todo eso en qué se traduce? En poco desarrollo económico. Y claro, cuando uno mira las cifras nuevamente, le da pesar. En 1960 Colombia tenía un ingreso per cápita a precios del 2015 en precios constantes de $1.951. Los coreanos tenían $1.027 y los chinos $238. Cuando uno mira el año 2021, todas cifras del Banco Mundial, Colombia tenía un ingreso de $6.400. Los coreanos tenían un ingreso de $32.000 y los chinos de $11.000. Nos han sobrepasado, lamentablemente. Venían de más atrás y resulta que 50 o 60 años después están mucho más adelantados con nosotros y lo peor de todo, creciendo ellos mucho rápidamente y nosotros prácticamente en una situación estancada. Algo tenemos que hacer. En realidad la economía colombiana produce alto desempleo, subempleo e informalidad y las cifras no me dejan mentir. Les decía en términos redondos, 40% de la población está ocupada de buena manera, 10% está desempleado y 50% vende chocolates en las esquinas. Por supuesto de muy baja productividad, porque lo único que trabaja son con las manos, no tienen stock de capital como para tener una productividad mucho más alta. ¿Y eso en qué se traduce? En pobreza, y no debería sorprendernos. Y las cifras son nuevamente apabullantes. 39% de la población colombiana es pobre y 31% es vulnerable. ¿Qué quiere decir vulnerable? Que salieron de la pobreza, pero su situación es tan precaria que en cualquier momento pueden volver a la pobreza. Estamos hablando del 70% de la población colombiana. Estamos hablando de 35 millones de compatriotas. Algo tenemos que hacer para superar esta situación. ¿Cómo desarrollar el país para superar la pobreza? Yo creo que de alguna manera ya he dado algunas claves. Sin desarrollo financiero no hay desarrollo económico, porque no hay manera de promover el ahorro y la inversión, porque no hay manera de intermediar eficientemente entre el ahorro y la inversión. Y sin el desarrollo económico no hay forma de superar la pobreza, no hay forma de superar la vulnerabilidad, no hay forma de superar las condiciones del 70% de la población colombiana. El desarrollo, como bien dijo su presidente, el desarrollo del mercado de valores es tarea de todos, no es una tarea ni de la superintendencia ni del regulador, es una tarea de todos, nos compromete a todos.
Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos para desarrollar el mercado de valores? No tenemos las respuestas únicas. Realmente debemos apoyarnos todos, pero algunas ideas tenemos. Tenemos que mejorar la oferta de productos y servicios de inversión. Tenemos que modernizar nuestro aparato, digitalización e innovación, asesorías digitales, plataformas de comercio electrónico, procesos de vinculación digitales, emisiones digitales, uso de corresponsales digitales. Hay un amplio espacio que podemos desarrollar al respecto. Tenemos que financiar a las pymes y al sector agropecuario, son importantes. Hay mucha gente en las pymes y el sector agropecuario es el futuro del país. Una vez que las demandas internacionales de hidrocarburos y carbón comiencen a languidecer por el efecto derivado del cambio climático y la necesidad de abordar su solución, el futuro de Colombia está en la agricultura y en la agroindustria. Me gusta citar este asunto, no solamente porque yo nací en Lima y lo conozco, pero hace 20 años los peruanos exportaban 500 millones de dólares en productos agropecuarios. Ahora están exportando 10.000 millones de dólares. En 20 años han pasado de 500 a 10.000 millones de dólares. Tenemos que desarrollar la agricultura, por eso tenemos que apoyarla y tenemos que seguir generando más competitividad y más eficiencia en los mercados con nuevos agentes y tecnologías que permitan masificar el acceso, reducir los costos y las fricciones en la cadena de valor, propender por un mercado descentralizado apalancando en nuevas tecnologías. Datos abiertos. Los datos abiertos son importantes. En el Plan Nacional de Desarrollo 22-26 dan un artículo que consagra el tema de los datos abiertos. Así todos podemos tener información de todos. Y esa simetría en la información es importante porque genera competencia. Y eso va a producir, por supuesto, menores costos. Y hay otras ideas. Atención del segmento retail, es importantísimo. En Estados Unidos la mayor parte de las bolsas de valores se mueven alrededor de estos segmentos. Aquí los tenemos casi descuidados. Tenemos que democratizar nuestros mercados. Hay que robustecer la oferta de productos y servicios especializados, tanto de la oferta como de la demanda. Necesitamos una industria responsable. Y quiero aclarar este punto. Cuando uno habla de banca responsable, no es que los bancos sean irresponsables, es que el concepto de banca responsable implica que la función de utilidad de la banca no sea solamente generar utilidades para sus stockholders, sino también la función de utilidad nueva de la banca responsable es generar bienestar para sus stakeholders. ¿Y quiénes son sus stakeholders? Los consumidores financieros, los trabajadores financieros y el medio ambiente. Esa es la nueva banca, ese es el nuevo sector financiero al cual debemos aspirar. Es decir, queremos un mayor desarrollo financiero, sin duda, pero que no nos lleve a cualquier parte, que nos lleve a generar una industria y una banca responsable, como se llama en la literatura, donde la función ya no sea solamente maximizar la utilidad del accionista, sino también maximizar el bienestar de los consumidores financieros. Hay mucho que hacer, sin duda alguna. Pero en realidad eso es lo que quería decirles. Muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido.